conferencia que se denomina Complicaciones en pacientes COVID-19. El invitado es el doctor Adolfo Leiva. Él es el presidente del Colegio Americano de México del Noreste, es cirujano bariátrico y es máster en educación. Corremos el video, por favor. Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Adolfo Leiva Alviso. Yo soy cirujano, presidente del capítulo noreste de México del American College of Surgeons. Y yo trabajo en la ciudad de Monterrey. Estoy como adscrito en el Sistema Tecnológico de Monterrey, una universidad privada. Y el Hospital Tecnológico de Monterrey, el Sistema Tecnológico tiene 2 hospitales privados grandes en Monterrey. Uno de los cuales fue designado como hospital COVID durante el 2020. Entonces, mi plática versa acerca de cirugía abdominal de emergencia en pacientes con COVID-19, experiencia de un hospital COVID en Monterrey, México. Y conté con el apoyo del grupo de residentes ahí de nuestro programa, entre ellos el doctor Sergio Esteves. No tengo nada que declarar. Y pues como una pequeña breve introducción ahí, tenemos que los números de COVID hasta el febrero del 21 a nivel mundial pues eran 108 millones. El número de muertes mundiales iba arriba de los 2 millones. Ahorita ya andamos en los 2,5 millones pasados. El número total de casos en México hasta febrero del 21 era casi los 2 millones de casos y el número total de muertes eran casi 200,000 muertes. Como antecedente tenemos que los pacientes con esta infección por el virus de COVID-19 se pueden manifestar con síntomas abdominales. Ya hemos leído muchas publicaciones al respecto. Dependiendo de las series que leamos, hasta un 20 a 50% de los casos. Y también en algunas de las series, ahí abajo tengo algo de bibliografía, dice que los síntomas abdominales pueden preceder los síntomas respiratorios en algunos de los casos. Y hemos visto que se han identificado el virus en muestras de excremento hasta en 50% de los pacientes, lo que nos lleva a descifrar pues todo el mecanismo, ¿no? Y tenemos la infección o el virus, ya tenemos que es una entrada por vía respiratoria, pero que curiosamente en algunos de los pacientes puede llegar a afectar y a inflamar directamente por el virus el tubo digestivo. En otras causas, las complicaciones nosotros no las relacionamos directamente al virus, sino a los tratamientos en los que también sometemos a los pacientes y que pueden tener secuelas en tubo digestivo. Como parte igual de antecedentes, tenemos que estos pacientes pueden tener también estados hipercoagulables, entonces también hay pacientes con trombosis, con isquemias intestinales. Nosotros en nuestro hospital hacemos un tratamiento estandarizado. Todos los pacientes que se declararon con COVID y que entraban al hospital, todos eran manejados por el mismo equipo de médicos, un manejo multidisciplinario en el que había infectólogos, medicina interna, medicina crítica, anestesiología y demás. Y los tratamientos eran la mismo para todos los pacientes. Y el tratamiento se fue variando conforme pasó la pandemia y se fueron aprendiendo y descubriendo cosas. Estos son los medicamentos que hemos nosotros visto a nivel mundial para tratar el COVID-19 y tenemos de todos. Tenemos inmunomoduladores como el tocilizumab, como el baricitinib, como el remdesivir. Arriba puse ahí en colores, en verde cuando ya están aprobados, en naranja cuando están aprobados en Estados Unidos, en verde para México, en rojo que no son efectivos y en negro que son experimentales. Entonces, tenemos, por ejemplo, esteroides, dexametasona, hidrocortisona principalmente, acitromicina como parte de antibióticos, se usa en Estados Unidos. La ivermectina, que fue mundialmente
mencionada y que ya descubrimos pues, que nunca fue efectiva, antivirales de todo tipo, y otros medicamentos entre los que está la hidroxicloroquina, que aquí en México hubo una crisis de hidroxicloroquina para los pacientes con otras patologías debido a que todo el mundo fue a la farmacia y se compró sus cajas de hidroxicloroquina para el COVID. Entonces, las personas con padecimientos que realmente requerían de la hidroxicloroquina, aquí en México hubo una escasez un par de meses el año pasado. Vemos que también está el uso de plasma convaleciente, de interferón, de estatinas, entre otros, ¿no? ¿Qué hay acerca de los fármacos en la literatura ya previo? Tenemos, por ejemplo, evidencia de que este artículo muestra que los pacientes que usaban tocilizumab, por ejemplo, tenían un riesgo elevado de tracto gastrointestinal, no usado para COVID, sino como un medicamento para artritis reumatoide, pero finalmente pues es un medicamento que se empezó a usar en el tratamiento también de COVID. Otro artículo que habla del uso de esteroides y del riesgo de mortalidad en los pacientes con enfermedad diverticular perforada. Entonces, pacientes en los que se demostró que el uso de corticosteroides tenía un riesgo de mortalidad aumentado después de que se diagnosticaba esta enfermedad de perforación por divertículos, más el uso de esteroides. Y acá, por ejemplo, tenemos otro en el que perforaciones de tubo digestivo bajo en pacientes con artritis reumatoide que se trataban con tocilizumab. Entonces, tenemos, por ejemplo, y aquí en Estados Unidos sí hubo en el Reino Unido sí hubo también publicaciones, y una de ellas iba en relación al uso de pacientes con diverticulitis y con uso crónico de AINES, esteroides u opioides, que también lo reportaban como a riesgo aumentado de perforación, y lo vimos en pacientes nosotros con COVID que ya tenían uso crónico de medicamentos y que después se presentaban con perforaciones en las series que nosotros vimos. Tenemos muchos posibles mecanismos de daño gastrointestinal, no hay uno totalmente definido o que sea el único. Uno es el daño epitelial directo, otro es daño por las citoquinas, el daño indirecto. El otro es, por ejemplo, la trombosis mesentérica por el estado hipercoagulable. Otro puede ser el estado de hipoperfusión en estos pacientes debido al choque séptico. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros en Texsalud, en los hospitales del Tecnológico de Monterrey, el tratamiento se les daba el mismo plantilla de medicamentos a todos los pacientes, independientemente, ya se metían a piso, se metían a terapia intensiva, se hacían los tratamientos que se necesitara cada uno, pero el tratamiento de base era el mismo para todos, incluía estos esteroides, incluía acitromicina, incluía lopinavir o ritonavir, incluía ribavirina, enoxaparina, y en algunos pacientes, dependiendo del tiempo, se les daba baricitinib. Si había ferritina elevada, con elevación también de interleucina 6, se les daba tocilizumab. ¿Cuáles son nuestros números en el Hospital San José? Hasta los meses más pesados de la pandemia, el número total de pacientes tratados fueron 905 en nuestro hospital, con una mortalidad del 10%. Y en 900 pacientes tuvimos 10 casos de perforación intestinal, que es un 1.1%, con una mortalidad del 50%. Entonces, las características de nuestros casos aquí están. Y realmente nosotros hicimos una serie de casos y sacamos esta tabla para tratar de determinar factores de riesgo, qué pacientes estaban en riesgo de padecer o de sufrir una perforación en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
La edad promedio fue a los 61 años, el 70% de ellos eran hombres, su índice de masa corporal de 29.2 para arriba, y las comorbilidades más frecuentemente asociadas eran en 3 pacientes diabetes, en 4 pacientes hipertensión arterial, 3 pacientes fumadores. Y aquí señalamos pues lo que nosotros consideramos importante, ¿no? 9 de los 10 pacientes estaban en la terapia intensiva y 8 de los pacientes que se perforaron estaban intubados. Entonces, únicamente un paciente nos pasó en piso y únicamente el paciente que estaba en piso y un paciente de los que estaban en terapia intensiva no estaban intubados en el momento de la perforación. ¿Cómo se diagnosticaron las perforaciones? Algunas fue por síntomas abdominales de los pacientes. Si ustedes manejaron pacientes COVID en la terapia intensiva en este año pasado, habrán visto distensiones masivas, manejo de sonda nasogástrica, manejo de sondas rectales para descompresión. Los pacientes realmente a veces hacían hilos prolongados, entonces era muy difícil estar tomándoles radiografías seriadas a todos y tomografías a todos. No, se revisaban clínicamente en el pase de visita y cuando se tenía la sospecha clínica de algún cuadro abdominal, pues se tomaban radiografías. A veces teníamos el diagnóstico como en la radiografía que sale a mano derecha de su pantalla, en la que simplemente el diagnóstico era un hallazgo, ¿no? Llegábamos en la mañana, se pasaba la visita y encontramos ahí libre subdiafragmático, revisabas el abdomen de un paciente que ya lo había tenido distendido por más tiempo y descubríamos que tenía una perforación. Y estos son hallazgos en algunos de nuestros pacientes. Tuvimos perforaciones, ahorita les voy a poner los sitios en los que salieron en los casos. El A y el B es en mucosa de intestino delgado, el C es una trombosis mesentérica de un paciente que perdió un poco más de 2 metros de intestino. Tuvimos perforaciones de colon, tuvimos perforaciones en intestino delgado y básicamente ahí están los 10 casos. Tuvimos, ahí está la tabla y los procedimientos que se realizaron para cada paciente. Entonces hubo perforaciones de colon ascendente, los primeros 2 pacientes, perforación de divertículos yeyunales en 2 pacientes, necrosis de intestino delgado con una resección masiva de intestino, que ese fue uno de los pacientes que fallecieron, perforaciones de sigmoides, de ileum terminal, otro paciente con divertículos yeyunales perforados y otro paciente de colon derecho. Y ahí están al final nuestros... a quién se le hizo qué procedimiento, a quién se le hizo anastomosis, qué se reportó en patología y el resultado final, los que fallecieron, los que estaban en recuperación y vivieron. Pues que pudiéramos nosotros sacar de esto. Creemos que es una serie muy pequeña. Ahorita actualmente, y de hecho los quisiera invitar, estamos haciendo una base de datos a nivel mundial. Estamos invitando a personas de todo el mundo a que si tienen un caso similar, si ustedes tuvieron un caso de un paciente con COVID que después manifestó una perforación de intestino, etcétera, es una encuesta que se llena en la que llenamos algo de parámetros como los que vimos en nuestra tabla pasada, niveles de laboratorio, algunas condiciones y características de cada paciente en particular, y que pudiéramos hacer una base de datos grande. La idea es tener pues una serie de casos más global, poder sacar factores de riesgo más, pues con mayor acierto por el número de casos. Ahorita tenemos, ya que se empezó a publicar esta encuesta y a tratar de captar pacientes, ya tenemos casi 50 pacientes. Nuestro total ahorita en lo que va del manejo de la pandemia ya no son 10, ya vamos en 15. Esta serie original de 10 ya la mandamos publicar en la revista de Gastroenterología de México, pero ya llevamos 15 de nosotros y otros casi 35 pacientes extranjeros, incluso algunos de otras ciudades de México, pero otros ya en Estados Unidos y algunos países de otro lado. Entonces, les dejo mi contacto al final para que si alguien tiene interés, algún paciente que hayan tenido, alguna serie de pacientes, pues que podamos colaborar y que se haga más grande nuestra base de datos y nuestra publicación. Obviamente todas las personas que colaboraran, pues estaríamos ahí como
colaboradores en la publicación también. Aquí están nuestros casos. 3 de colon, 3 yeyunales, una trombosis y 3 en varios. Y aquí está lo que nosotros encontramos en relación con los medicamentos, qué pacientes tenían, cuántas dosis de baricitinib tenía cada paciente, a qué pacientes se les había dado tocilizumab en ese momento, qué pacientes tenían vasopresina o norepinefrina. Todos los pacientes estaban con heparina bajo peso molecular. Ahí está el peso en kilogramos de los pacientes. Si se fijan, no hay ningún peso de pacientes, salvo uno que está en 62 kilos. Todo el resto de los pacientes tienen pesos elevados. Y esta es otra serie de casos que encontramos a nivel de literatura. Y si se fijan, pues son casos, son publicaciones aisladas de casos o series pequeñas de casos. La mayor que encontramos era de 7 pacientes. Y no se provee mucha información de muchos de los casos. Las series que le siguen son de 4 casos y las demás son casos individuales. Entonces, pues la invitación es esta. Quisiéramos pues hacer algo un poquito más grande y ser incluyentes y aprovechar ahorita que está gente de toda Latinoamérica escuchando, pues para poder nosotros hacer crecer nuestra serie y hacerla una serie pues de todos, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Bueno, pues que los mecanismos pueden ser iatrogénicos, llámese por los medicamentos, tromboembólicos, como en el caso en el que el paciente tenía trombosis mesentérica, por daño directo o por hipoperfusión, como vimos en la tabla en la que muchos pacientes tenían presores, por ejemplo. Y pues nuestras propuestas es, todos los pacientes tienen que tener anticoagulación, un soporte agresivo en casos de sepsis y de choque séptico, evitar inmunomoduladores en pacientes de alto riesgo y continuar estudiando los perfiles de seguridad de los medicamentos. Realmente, pues todo esto fue nuevo y todo lo fuimos modificando conforme pasaba el tiempo. Entonces, pues muchos de estos descubrimientos los hicimos pues ya sobre la marcha, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi participación. Aquí tengo algo de bibliografía y les digo si quieren o si les interesa después, pues está mi nombre ahí en el programa del curso y mi correo es a.leiva@tec.mx. a.leiva@tec.mx. Si alguien tiene interés en particular en el tema o en participar, pues es bienvenido. Muchísimas gracias.